Nunca has vivido el presente. Con cada pensamiento que surge, la realidad ya ha escapado, como si siempre estuviera un paso por delante de ti. Pero, ¿qué ocurre cuando finalmente dejas de intentar alcanzar el momento y empiezas a cuestionar lo que está realmente sucediendo detrás de tu pensamiento? El secreto para la verdadera libertad no está en el control, sino en la ausencia de él. Prepárate para desafiar todo lo que crees sobre la mente y la percepción. El camino hacia la verdad está más cerca de lo que imaginas, pero nunca lo has alcanzado. La mente humana, aunque es nuestra principal herramienta de interpretación del mundo, está constantemente en desacuerdo con la propia realidad. Vivimos en un estado continuo de retrospectiva, donde en el momento en que percibimos algo, ya se ha ido. El pensamiento, siempre atrasado, intenta entender un presente que ya ha desaparecido. ¿Qué revela esto sobre la manera en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea? Y más importante, ¿qué significa estar verdaderamente en el momento? En este vídeo, vamos a explorar la paradoja de la conciencia humana, la distancia entre la experiencia cruda y los pensamientos que intentan traducirla a través de una reflexión profunda sobre el pensamiento, el lenguaje y la percepción. Abordaremos cómo la mente nunca es capaz de captar totalmente la esencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Con cada palabra hablada, con cada idea formada, lo que estamos haciendo es distorsionar la realidad, ya que el pensamiento nunca consigue acompañar al presente con precisión. Prepárate para una jornada en la que cuestionaremos la naturaleza del pensamiento sin pensamiento y cómo la mente, al intentar silenciarse, acaba haciéndose más ruidosa. La clave para la libertad mental, quizás, no esté en controlar los pensamientos, sino en liberarse de la idea de que necesitamos estar constantemente pensando. Al final, entenderás cómo la verdadera libertad y claridad surgen cuando finalmente permites que la mente se disuelva en silencio, sin intentar alcanzarlo. ¿Alguna vez te has pillado atrapado en un ciclo interminable de pensamientos, donde cada idea parece arrastrarse, tornando la mente pesada e inquieta? Este estado, aunque común, crea un bloqueo constante que impide que tengas claridad, que tomes decisiones con confianza y que vivas el presente de manera plena. Cuando la mente está saturada de pensamientos innecesarios, el simple acto de vivir se convierte en un esfuerzo y no en una experiencia fluida. Pero, ¿y si existiera una forma de trascender ese ciclo? Una manera de liberarse del constante zumbido mental y vivir con más ligereza y claridad? Para entender esta transformación, es preciso examinar la diferencia entre dos tipos de pensadores: el pensador insensato y el pensador despreocupado. El pensador insensato está preso en una mente llena, pero sin dirección. Es consumido por pensamientos que no lo llevan a ningún lugar, lo que crea una sensación constante de duda y confusión. Su mente se asemeja a un zombi, siempre en movimiento, pero sin la profundidad o conciencia de dónde está yendo. Este es el patrón de quien vive sin claridad, sin saber cómo liberarse de la cadena de pensamientos repetitivos. Por otro lado, existe el pensador despreocupado, aquel que ha aprendido a trascender ese ciclo. Este pensador no está exento de pensamientos, pero él los permite fluir sin resistencia, sin apegarse a ellos o usarlos para autosabotearse. Vive en el presente, actúa sin duda y reacciona con una naturalidad que solo aquellos que han superado el peso de la reflexión constante consiguen alcanzar. Para él, no existe la carga de controlar cada pensamiento. Él simplemente deja que la mente se mueva libremente, sin intentar forzar o moldear las ideas. El beneficio de adoptar esta aproximación es profundo. Al liberarte de la duda constante y de la vigilancia mental, empiezas a actuar con más confianza, claridad y eficiencia. No hay más la necesidad de reflexionar exhaustivamente sobre cada decisión. Las acciones se tornan más fluidas, más naturales, y pasas a vivir de manera más auténtica, sin las ataduras del miedo o de la hesitación. Este estado de despreocupación
no significa ser irresponsable o indiferente, sino aprender a actuar con una ligereza que surge de la confianza interna y de la ausencia de sobrecarga mental. Imagina cómo tu vida podría cambiar si te liberases de ese ciclo interminable de análisis y duda. La mente, que antes parecía ser una prisión de pensamientos caóticos, ahora se torna una aliada en tu jornada. Empiezas a moverte en el flujo natural de la vida, en vez de ser consumido por ella. Y a medida que aprendes a vivir con más claridad, te aproximas al estado del pensador despreocupado, donde la acción y el pensamiento se tornan uno, sin esfuerzo, sin control, pero con una confianza inquebrantable en ti mismo. ¿Alguna vez has percibido cómo la mente parece estar siempre un paso atrás de la realidad? Cuando intentas capturar el momento, este ya escapa, como si estuviera constantemente corriendo más rápido que tu percepción. Esto crea una sensación de desconexión, como si estuviera siempre narrando algo que ya ha acontecido, en vez de realmente vivirlo. La dificultad de estar en el ahora no es solo frustrante, es desgastante. Y si hubiera una manera de revertir ese atraso mental y empezar a vivir plenamente cada instante, este atraso es algo que todos nosotros experimentamos, pero raramente percibimos. El momento en que empiezas a pensar sobre algo, la mente ya está reaccionando a un evento que ya ha pasado, y la experiencia original se pierde en el proceso. Intentas capturar el presente, pero este ya se ha ido, como un deportista intentando comentar un partido que ya ha acabado. ¿Qué significa esto para tu percepción de la vida? Simplemente que estamos siempre un paso atrás de la verdadera experiencia. El flujo de la realidad es más rápido que nuestra capacidad de procesarla, y esto crea un constante estado de frustración y pérdida. Pero, ¿y si esa sensación de estar siempre un paso atrás pudiese ser corregida? El primer paso para esto es reconocer que la mente nunca va a captar el momento exacto. El truco no está en intentar acompañar la realidad, sino en abandonar la necesidad de capturarla por completo. Cuando dejas de intentar controlar la percepción, empiezas a liberar la tensión entre lo que acontece y lo que estás intentando entender. El alivio viene cuando aceptas la imperfección de tu propia cognición, permitiendo que ésta se mueva naturalmente, sin la presión de conseguir entender todo en el instante exacto. Imagina cómo tu experiencia cambiaría si dejaras de luchar contra ese atraso constante. En vez de intentar desesperadamente entender lo que está aconteciendo a tu alrededor, te permites apenas sentir la experiencia. Este estado de aceptación no es una resignación pasiva, sino un cambio de foco. Dejas de estar detrás del momento y empiezas a experimentarlo sin la necesidad de explicarlo inmediatamente. La belleza de esto es que empiezas a vivir con más espontaneidad, permitiéndote actuar y reaccionar de manera más natural. Y cuando finalmente empiezas a liberarte de esa obsesión por capturar el momento, lo que acontece es una transformación profunda en la forma en que experimentas la vida. El atraso que parecía ser un problema se torna una oportunidad de libertad mental. Dejas de ser un observador distante y te tornas un participante activo de lo que está aconteciendo. Y a medida que percibes que el momento nunca puede ser totalmente comprendido en el exacto instante, empiezas a vivir la verdadera inmediatez, no a través de la lucha para alcanzar el ahora, sino a través de la aceptación de la imperfección del proceso. ¿Cuántas veces has sentido que, incluso sabiendo lo que está aconteciendo a tu alrededor, aún así no consigues entender completamente? La realidad parece escapar de tu comprensión, no porque no estés intentando, sino porque las herramientas que usamos para entenderla son distorsionadas. La mente, al intentar explicar el mundo, acaba creando un modelo de la realidad que nunca es tan preciso como nos gustaría. Y es justamente esa diferencia entre lo que vivimos y lo que conseguimos expresar que genera la frustración. Te sientes preso en una interpretación constante y parece que nunca llegas a la esencia de lo que es realmente vivir. La razón de esto es simple, pero poderosa. La mente humana no es capaz de captar la experiencia de manera directa,
Cuando intentas entender algo, necesitas de palabras, conceptos y modelos para procesarlo. No obstante, esa tentativa de traducir la experiencia en pensamiento siempre va a ser imperfecta. Cada vez que traduces una experiencia en palabras, pierdes algo de la pureza original de esa experiencia. Lo que sientes nunca puede ser totalmente explicado, porque la mente trabaja en capas de abstracción, creando distorsiones inevitables, y esto crea una desconexión. La experiencia real y el pensamiento que tienes sobre ella nunca coinciden completamente. Ahora, imagina cómo sería tu vida si pudieras percibir y vivir sin la constante necesidad de explicar todo lo que acontece. Al parar de intentar captar la realidad entera en palabras, empiezas a permitir que las experiencias se presenten sin los filtros que la mente crea. No se trata de abandonar la capacidad de pensar, sino de aprender a percibir lo que está más allá del pensamiento. Ese espacio entre la experiencia pura y lo que conseguimos pensar sobre ella es el punto donde encuentras la verdadera claridad. No necesitas más agarrarte a interpretaciones, ni luchar para describir lo que es indescriptible. Cuando abandonas ese apego, te liberas de la frustración de nunca poder capturar completamente la realidad. Al hacer esto, empiezas a percibir un alivio inmediato. Cada momento vivido no es más una carrera para entenderlo o explicarlo, simplemente lo experimentas. Este estado no es un estado de ignorancia, sino de un entendimiento más profundo y más intuitivo de lo que es vivir. La vida empieza a desdoblarse delante de ti de manera más rica, pues finalmente te permites vivirla sin la necesidad constante de traducirla en palabras. Tu mente, antes ocupada con la búsqueda por sentido, ahora encuentra paz en el espacio entre los pensamientos, entre lo que percibes y lo que consigues expresar. Y lo más fascinante es que, al vivir sin intentar constantemente moldear la experiencia, acabas tocando la esencia de lo que realmente significa existir. La mente, al parar de forzar sus interpretaciones, se torna más clara y más conectada con lo que está aconteciendo. La paradoja es clara. Al desistir de controlar tu comprensión de la realidad, te permites vivir en ella con más profundidad, y así, en vez de ser una distorsión constante, el pensamiento se torna un reflejo más fiel de lo que experimentas, permitiendo una comprensión que va más allá de la superficialidad y se aproxima de la verdad del momento vivido. ¿Alguna vez has intentado silenciar tu mente? Pero cuanto más intentas, más ella se torna ruidosa. La idea de alcanzar un estado de no pensamiento es una de las búsquedas más comunes, pero también una de las más frustrantes. La mente humana, por más que deseemos controlarla, nunca es fácilmente domada. La paradoja está en que, cuanto más intentamos alejar los pensamientos, más esos pensamientos parecen intensificarse. Esto crea una sensación de aprisionamiento mental, donde el deseo de libertad acaba tornándose la propia prisión. Pero, ¿y si hubiera una manera de alcanzar el silencio mental sin la lucha constante contra él? El gran truco está en percibir que el acto de buscar el silencio es, en sí, una forma de pensamiento. Cuando intentas controlar la mente para que ésta se torne silenciosa, estás, en verdad, aumentando la actividad mental, creando más resistencia. El esfuerzo para no pensar se torna, irónicamente, lo que impide que experimentes el silencio genuino. El silencio mental real no viene de la lucha para controlar, sino del abandono de la necesidad de controlarlo. El momento en que paras de perseguir el silencio es, muchas veces, el momento en que éste aparece. Pero, ¿cómo sería tu vida si pudieras, de hecho, alcanzar ese estado de paz interior sin esfuerzo? Imagina no estar más a la merced del flujo incesante de pensamientos. No sería una ausencia total de pensamientos, sino una transformación en la relación con ellos. Cuando no estás más en conflicto con tu mente, permites que ésta se mueva con más fluidez, y así, el silencio surge naturalmente. No estás más preso a los pensamientos, sino que te tornas un observador tranquilo, permitiendo que los pensamientos vengan y vayan sin apegarse a ellos. Esto trae un beneficio inmenso.
Al parar de luchar contra tu mente, te liberas de la constante presión interna. La búsqueda por la libertad no es más una carrera frenética, sino una aceptación del momento presente. La mente, entonces, se torna un espacio de creación y no más una prisión de preocupaciones y dudas. Te sientes más conectado contigo mismo, más libre para ser quien realmente eres, sin las distorsiones creadas por los pensamientos incesantes. No se trata de una mente vacía, sino de una mente que fluye sin resistencia. Y cuando finalmente entiendes que la verdadera libertad mental no está en controlar tus pensamientos, sino en dejar de luchar contra ellos, la vida se torna más plena. Empiezas a percibir que el silencio no es un lugar distante que necesita ser alcanzado, sino un estado que está siempre disponible para ti, así que paras de intentar forzarlo. Y así, al abrir mano de la búsqueda constante por el control mental, encuentras la verdadera libertad, un espacio de paz, claridad y presencia. Esta es la paradoja de la libertad mental. Cuanto menos intentas controlar, más experimentas la verdadera libertad. La búsqueda por la mente silenciosa y por la libertad interior no es sobre alcanzar un estado de perfección, sino sobre entender y aceptar la naturaleza imperfecta de nuestra mente. Al parar de luchar contra el flujo de los pensamientos y al abandonar la necesidad de control, descubres que la verdadera paz no viene de alcanzar algo, sino de permitir que las cosas simplemente sean. La mente, cuando libre de la resistencia, encuentra su propia claridad, y al permitir que ese proceso se desenvuelva sin forzar, te liberas de las corrientes que antes lo mantenían preso en un ciclo de ansiedad y búsqueda constante. La jornada, para la libertad mental, es más una práctica de aceptación que una meta a ser alcanzada. El silencio, la paz y la claridad no son algo para ser conquistado. Ellos son estados naturales que surgen cuando paras de intentar controlarlos. Al mirar para adentro y abrazar la imperfección de tu propio pensamiento, empiezas a percibir que la verdadera libertad siempre estuvo allí, esperando para ser vivida. Si sientes que este contenido ha resonado contigo y deseas explorar aún más la mente humana, la conciencia y las complejidades de nuestro ser, no dudes en suscribirte al canal. Apenas estamos comenzando a explorar los misterios que nos hacen humanos, y no querrás perderte lo que está por venir. Dale a me gusta, comenta y activa las notificaciones para acompañarnos en esta aventura juntos, porque a veces, el mayor paso para entenderse a uno mismo es simplemente abrir la mente a nuevas perspectivas.